Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Punto Cero. Es un placer en esta emisión poder contar desde Mérida. Qué envidia, la Blanca Mérida. Está muy lejos de nosotros aquí en la Ciudad de México, pero le mandamos un gran abrazo a Jorge Carlos Ramírez Marín. Un honor tenerte en este espacio y poder platicar contigo. ¿Cómo estás, Jorge Carlos? Muy bien, muchas gracias, muy entusiasmado, sanos, bendito Dios, y aquí revigorizado con mis paisanos que ya se habían desacostumbrado un poco a verme todos los días en la calle, aquí en la ciudad. Así que muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿por qué te decides a lanzarte en Mérida? ¿Por qué buscas una alcaldía en estos momentos? Mira, en los últimos 30 años, por lo menos, los alcaldes en Mérida han sido panistas, todos con excepción de 2 años y 6 meses que el PRI tuvo una alcaldesa. Y lo que pasa es que cada vez más, y a lo mejor sin intención, pero como parte de su mentalidad, han ido abriendo una brecha cada vez más ancha entre un tipo de Mérida y el Mérida real. Y en la última década, estos dos personajes, Renán Barrera y Mauricio Vila, han sido los que gobiernan la ciudad y ahora, pues además también el Estado. Entonces, he sentido más que nunca cómo se ahondan esas diferencias, del grado de que mientras vendes esta Mérida de departamentos de lujo, de privadas de lujo, todas amuralladas, por supuesto, totalmente contrario al espíritu de esta ciudad. Por otro lado, tienes una ciudad con escenas de abuso, con escenas de violencia, con escenas de pobreza. 1 de cada 3 yucatecos en Mérida es pobre y esa pobreza está reflejada, sobre todo concentrada en la zona sur y oriente de la ciudad, que no tiene los mismos servicios, no tiene las mismas oportunidades, y estos no son dichos de Ramírez Marín, esto lo dice la ONU. Este es el dictamen de ONU Habitat, que habla de la desigualdad en Mérida. Me anima eso porque si no lo solucionamos, todo esto que gozamos ahorita y esto de nuestro estatus especial como una ciudad segura, lo vamos a perder, inevitablemente. No se puede transitar como la ciudad más segura en el país más inseguro y además ser una ciudad desigual. Esto nos pasará la factura. No, yo no quiero ver eso. Déjame preguntarte, porque desde fuera uno no pensaría que eso está pasando en Mérida, al contrario, el referente nacional es seguridad, es limpieza, es gente que es gente bellísima, la que es en Yucatán, gente muy amable, pareciera a veces que es como una burbuja, pero tú nos estás planteando una realidad que pues conoce quien tiene el pulso y quien vive allá. Vamos por partes, si te parece. Primero, construcciones, ¿cómo que están construyendo lugares de lujo? Están creciendo a lo tonto, no vaya a ser que les pase como Ciudad de México, ¿no? Me temo que ese es el principal problema, que nos puede pasar como Ciudad de México, que nos puede pasar peor todavía, porque todavía en Ciudad de México Santa Fe concentró ese crecimiento acelerado y el norte de la ciudad concentró ese crecimiento acelerado. Aquí es un norte más extendido. Mérida es una ciudad extendida a lo ancho, ha crecido a lo ancho. Tenemos una superficie semejante a la de Guadalajara, pero nada más que allá hay 4 millones de habitantes y aquí hay menos de 1. Entonces, este crecimiento, este desborde de la ciudad no ha sido planeado, no está regulado y está sujeto a capricho. Si tú vienes hoy y te instalas aquí y haces un edificio de 40 pisos con amenidades de lujo, etcétera, pues solamente cruzar el anillo periférico de la ciudad te va a llevar a una realidad absolutamente distinta, que son las comisarías de Mérida. Muy cerquita te estoy hablando de los departamentos de lujo
que están incluso algunos detrás del periférico ya, conviviendo con las zonas pobrísimas de las comisarías. Pues algo así Es pasó un con poco Coajimalpa, como ¿no? Coajimalpa, Santa Fe, así exactamente. Ese es un magnífico ejemplo y eso es lo que no debe pasar. Estamos a tiempo para tener una regulación que de verdad ordene el desarrollo, pero sobre todo cree condiciones de igualdad. Tú puedes poner servicios en el norte y en el sur, y si los pones de la misma calidad, vas a retener gente en el sur. Pero si solamente concentras estos servicios de calidad, como los espacios públicos, por ejemplo, en el norte, pues obviamente la gente va a querer vivir cada vez más hacia allá. Y además estás haciendo una fuertísima promoción afuera, vendiendo esa Mérida, esa de los departamentos y esa de las privadas amuralladas. La gente viene y dice, voy a vivir cerca de la playa, magnífico, pero luego se encuentra con el tráfico, el pesado tráfico vehicular, que antes no era algo que importara en Mérida, no existía. Tenemos que intervenir para que esto pueda regularse antes de que sea caótico. Va a haber quien te diga, pues es que es el costo del crecimiento, es el costo del desarrollo, ¿a poco lo quieres mantener sin que haya gente, sin que pueda tener mayores inversiones? ¿Qué le dirías a detractores de ese estilo o de ese argumento frente a lo que dices, Jorge Carlos? Que yo creo que tenemos que favorecer la inversión y tenemos que favorecer que venga gente de fuera, pero tenemos que darles más participación a la gente de adentro, a los que ya están. Tenemos que poner el piso parejo para unos y otros y no tratar de sorprender a los de afuera, invitándolos a hacer inversiones cuando podemos tener una burbuja a punto de romperse. Si no resolvemos estas desigualdades, la seguridad de la que gozamos y estamos tan orgullosos no nos va a durar. No hay forma de que la gente viva en una ciudad con lujos, rodeada de lujos, mientras tiene los peores salarios de la República, mientras no puede comprarse una medicina, mientras no tiene la oportunidad de ser atendida en una clínica solo porque vive en una comisaría de Mérida después del periférico, donde no hay ni servicio de transporte los domingos. Te enfermas un domingo y adiós. Esa es una realidad. Y yo no quiero hablar mal de Mérida, quiero corregir Mérida. Yo he vivido aquí toda la vida, vivido de verdad. Aquí han crecido mis hijos, aquí he hecho mi carrera, aquí he formado mis cosas, mi patrimonio está aquí nada más. No tengo departamentos en ninguna otra ciudad, excepto el Distrito Federal por razones obvias. Claro. Pero lo que estoy viendo es cómo va a desaparecer esto que yo he amado tanto y de lo que me he sentido tan orgulloso. Y va a desaparecer por la insensibilidad de no crear condiciones iguales en cualquier parte de la ciudad. Dime algo, Jorge Carlos, el asunto tiene que ver con corrupción, por ejemplo, ¿están favoreciendo a los de afuera? ¿Hay un asunto de enriquecimiento o hay un asunto simplemente de falta de destreza o de plano ineptitud para administrar el crecimiento? ¿O todo en mezclado? Desarrollo urbano hay un ingrediente, en desarrollo urbano hay un ingrediente de corrupción, pero es sobre todo un asunto de mentalidad. Es, ¿qué ciudad quieres ver? Y a ti te gusta esta, la parte bonita. A mí me gusta hacer aquí obras que quedan bien en las fotos, lucen fantásticas en los brochures y me hacen ganar premios. Y no quiero ver esta otra, qué monserga, estar oyendo las quejas de los tianguistas, estar oyendo las quejas de estos señores diabéticos que dicen que no tienen medicinas. ¿Para qué me ocupo de eso? Es una mentalidad. Quieren dos Méridas, pero una la quieren bajo la alfombra y la otra pues es la que quieren vender. Nada más que vivimos en las dos, quieran o no. Y somos tan meridanos y tan yucatecos, los del sur, los del norte, los del oriente, los del poniente. No se trata de confrontar, se trata al contrario, de poder dialogar y consensar dónde vamos a hacer crecer Mérida. Hay muchas cosas que si aumentamos la plusvalía del sur de la ciudad, si llevamos más servicios y obras al sur de la ciudad, vamos a lograr que mejoren inmediatamente esas zonas.
Mérida es una ciudad extraordinaria, pero requiere forzosamente una nueva mentalidad. No vamos a poder tener esta ciudad, la vamos a tener que amurallar al final para poder distinguir y vivir contentos los que estamos de este lado con los que no tienen nada del otro. Hablas algo también que choca con la imagen que tenemos de Mérida: violencia, inseguridad. Violencia en las casas, violencia en las casas, violencia contra las mujeres, violencia doméstica. Tenemos uno de los porcentajes más altos de alcoholismo y de más rápido crecimiento de adicciones del país. Y no hemos hecho nada con eso. Y ahora la pandemia pues nos ha agravado todavía esta situación cuando encerramos a las víctimas y a los victimarios en una sola habitación la mayor parte de las veces. Sin una reactivación económica rápida, Yucatán ocupa el lugar 16 en el nivel de reactivación económica. Vamos a pasar momentos complejos, pero sí, son casos de violencia y abuso. No es el crimen organizado, no vemos cadáveres en las calles, pero desde febrero que ocurrió el primer feminicidio en la ciudad, hemos visto cadáveres de mujeres por la violencia doméstica. Y esa violencia está impulsada por un factor: la pobreza. ¿Qué se puede hacer desde el municipio? O sea, porque los alcaldes tienen muchas posibilidades, los presidentes municipales tienen muchas posibilidades, pero también muchas limitantes. ¿Qué podrías hacer para combatir la violencia en las casas, en las familias, desde la presidencia municipal si ganaras? Cambiar las prioridades. Hoy las prioridades parecen ser la publicidad, la propaganda alrededor de una ciudad que efectivamente es, pero solo en un sector. Y yo empezaría con psicólogos, gente en las calles, ahí donde están las zonas del conflicto, sin miedo. Haría una muy extensa red de espacios públicos y una mezcla, estoy pensando, de espacio semipúblico, semiprivado. Cuando tú salgas, eres una muchacha que trabaja en un extremo de la ciudad. Cuando salgas de tu trabajo a las 10 de la noche, cuando estés llegando a las proximidades de tu casa, te vas a tu gimnasio, entras con tu credencial, vas a tu locker, hablas con tu coach o con tu psicólogo o con tu entrenador, haces ejercicio, te refuerzas y te vas a dormir a tu casa. Mañana puedes enfrentar el día con otra actitud. ¿Por qué le vamos a negar eso a la gente solamente porque es pobre o porque vive del lado equivocado de la ciudad? No, al contrario, pienso abrir una muy extensa red de este tipo de instalaciones para que la gente tenga un espacio adicional a su casa. Y esas, no creas que son obras que cuestan mucho dinero, cuestan de hecho poco. Hice varias de esas cuando estuve en Sedatu y vi el resultado. Hoy quiero hacerlas en Mérida y sé que además voy a contar con ayuda de muchas organizaciones que comparten la preocupación que yo tengo. Tú hablabas hace un rato de lo que ha estado pasando en Mérida con el Partido Acción Nacional, con el gobierno de Yucatán incluso, pero es muy curioso porque hasta en eso es diferente. Hoy Yucatán y hoy en Mérida, pues parece que la disputa más bien es entre el PAN y el PRI, y no tanto con la cuarta transformación que está pasando en el país y la influencia del presidente o no el presidente, Morena, etcétera. ¿Qué me dices de ese tema? ¿Qué tanto juega una 4T que está recortando presupuesto a municipios, Jorge Carlos? Es totalmente diferente aquí, porque efectivamente la estrategia del PAN precisamente aquí consiste en subir a Morena, porque Morena le resta votos no al PAN, al PRI. El PAN ha tenido hasta hoy un voto prácticamente cautivo, que déjame decirte, está preocupado porque sabe que estamos diciendo la verdad y sabe que una reelección es exactamente contraria a los principios de todo ese panismo que yo conozco muy bien porque me ha tocado, he tenido el gusto de debatir con muchos de ellos, de ser antagonista de muchos de ellos, pero siempre fue en un ambiente de franqueza, de sinceridad. Hoy esto se ha vuelto un mercado
La compra de candidatos para una fuerza y para otra es impresionante. Y eso puede atentar contra lo principal en el alma yucateca, el civismo, la ciudadanía. Mira este ciudadano, votó en el 18 para presidente por Morena, para gobernador por el PAN y para senador fue el único que votó por el PRI. El único senador que ganó por mayoría. Fue este mismo votante que escogió de manera diferente 3 votos, que dio 3 votos diferentes, el mismo. Esta es la sociedad yucateca y a esa es a la que este intento de reelección y este intento de comprar candidatos de cualquier color sin que me importe lo que representen, yo creo que es el que van a rechazar, porque es muy peligroso, sería muy peligroso ver desaparecer esta fortaleza de los yucatecos, que es su concepto de ciudadanía. Claro. Brincar de la Cámara hacia una alcaldía y de la alcaldía a una gubernatura. Pues mira, mis objetivos no son desconocidos, pero me da la oportunidad de un plan a un poco más largo plazo, incluso sobre las cosas de la ciudad. Pero yo como beisbolista que soy, siempre digo que no hay que tirar a primera base hasta que no tienes la pelota en la mano. Hoy la pelota está en el campo para jugar por la alcaldía. ¿Y por qué aceptas venir de senador a correr el riesgo de una elección para presidente municipal? Me parece que los argumentos eran muy poderosos desde el punto de vista de lo que la ciudad necesita y lo que nos puede pasar si no lo hacemos. Pero el segundo dato es mi propio partido y sus circunstancias nacionales. Yo creo que aquí podríamos haber desaparecido. Y creo que era muy importante hacer la reflexión no solamente de ganar o perder si juego, sino también ganar o perder si no juego. Y yo siento que hubiera perdido al PRI porque mis compañeros, que no son las cúpulas, que no son esos que dicen una cosa hoy y hacen otra mañana, no, son miles de gentes que se hubieran sentido abandonadas por al que llevaron al Senado. Pues Jorge Carlos, si el que más canicas tiene hoy eres tú, el que debe apostar más canicas eres tú. Y no me pesa, ¿eh? Yo estoy haciendo este trabajo porque lo deseo en primer lugar, porque sé que voy a ayudar, pero porque sé que tengo las respuestas para Mérida. Esto que me dices es importantísimo, o sea, de ese tamaño, ¿el PRI estaba en Mérida? ¿Está en Yucatán? Sí, nos descuidamos. ¿Como para perder el registro? Y a pesar, no, quizá no tanto, pero para nosotros es muy significativo. Fuimos el único prismo que rescató una votación estatal. Pero como perdimos el ayuntamiento una vez más y el gobierno del estado que teníamos fue demasiado doloroso. Y también con un comportamiento muy egoísta de los actores que nos replegamos todos y esa militancia que es sincera, que es auténtica, se quedó durante este tiempo esperando señales y le mandábamos señales contradictorias. Muchísimas gracias por estos minutos. Se nos acaba el tiempo, ya ves cómo es. Como siempre. Te mando un abrazo, Jorge Carlos Ramírez Marín, mucho éxito y un mensaje final para quien está en Mérida viéndonos y dice, bueno, a ver, ¿por qué votar por Jorge Carlos? ¿Por qué votar por el PRI? De hecho, se escucha anacrónico. ¿Qué dices? ¿Qué le dices como mensaje final a la gente? Mire, vote por Jorge Carlos. No vote por una opción que tiene 6 años haciendo lo mismo. ¿Qué cree usted que va a hacer los próximos 3? Lo mismo. Deme esa oportunidad a mí. Tengo experiencia, fui secretario nacional, los acuerdos son mi especialidad, no las confrontaciones, y tengo la visión de una Mérida a la que no veo solo como un municipio. Mérida es nuestro pequeño país y va a ser la diferencia. Gracias, Jorge Carlos Ramírez Marín. Muy buenos días. Pero Luis, gracias a ti. Un enorme abrazo, como siempre. Igualmente.